Viernes 21 de mayo, lección número 8, la ley del pacto. Para memorizar. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9. Señor Jesús, hoy es día de preparación. Que nosotros nos preparemos para recibir a las puestas del sol la proclamación de tu ley, no solamente en el Sinaí, sino en nuestros corazones. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Para hoy viernes, primer repaso. El judío usaba una palabra específica para la palabra ley. En el Antiguo Testamento, la palabra ley es Torah. Torah, ¿qué significa? Dirección, instrucción, ley. Entonces, la Torah no era solamente instrucción, era también la totalidad de la instrucción de Dios a su pueblo. Eso lo hemos aprendido al estudiar lo que es la ley. De ahí que la palabra ley es la totalidad de la voluntad revelada de Dios. En el Nuevo Testamento la palabra que se usa para ley es nomos, que representa ley. La Torah, entonces, no solamente fue la revelación de la voluntad de Dios, ni la gracia de Dios. Es más, es la revelación de la voluntad de Dios en santidad. Él llamó a su pueblo a una vida de santidad. ¿Por qué santidad? Porque Dios es santo, que significa apartado del mal. Su pueblo también tiene que ser apartado del mal para el ejercicio del bien. El apóstol Pablo tenía un concepto de la ley llamándola espiritual en Romanos 7:14 y la alabó diciendo: de manera que la verdad, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno en Romanos 7:12. Por eso la ley representaba el carácter de Dios, la perfección de Dios, la justicia de Dios. Cualquier violación de la ley de Dios implicaba una separación de Dios. Separación de la misma vida. Eso fue lo que nos dijo el legislador Moisés en Deuteronomio, el capítulo 18, cuando registró lo siguiente en el versículo 20, Deuteronomio 18:20, nos dice 18:20: empero el profeta que presumiere hablar palabras en mi nombre que yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Era la vida misma que estaba en juego cuando se transgredía la ley o se presumía obedecer la ley.
Entonces, la manera más correcta de vivir es una vida completamente moral. Y la ley de Dios es el código moral de Dios que te dice cómo se vive en el cielo. Cómo se vive en el cielo. Entonces, como al principio de la creación, nuestros primeros padres vivían la ley de Dios porque esta estaba en su corazón, según el libro de Salmo capítulo 8 y el Salmo 40 nos dice que en el corazón de Adán estaba la ley de Dios. Y era algo natural para Adán obedecer, como lo es para nosotros respirar. Ahora, como el pacto, según Deuteronomio 4:13, es la ley de Dios, los 10 mandamientos, ellos fueron expresados en términos negativos por razones de claridad y exactitud. ¿Cómo así? Dios presentó dos razones en el momento que le dio los 10 mandamientos de Israel. ¿Cuáles fueron esas dos razones? Primero, yo soy Jehová tu Dios. Y segundo, te saqué de la casa de servidumbre. Y luego entonces proclama la ley de Dios según está en Éxodo 20 del 2 al 17, que conocemos como el Decálogo. Tiene dos divisiones principales y cubre 5 esferas de acción. Y estos dos aspectos principales abarcan todas las relaciones humanas posibles. Las del hombre con Dios, ahí están los primeros 4 mandamientos, y las relaciones con los demás seres humanos, que son los últimos 6 mandamientos. Los 5 aspectos tienen que ver con Dios, con la santidad, con la familia, con la humanidad y con nuestros vecinos. ¿Ve? Ahí están los 5 aspectos. La primera esfera de acción, el primero y el segundo de los mandamientos, afirma que hay un solo Dios. O sea, la relación con Dios debe ser exclusiva y directa. Y no tolera la infidelidad por la devoción a otros dioses falsos. Y tampoco permite ningún símbolo intermediario en la adoración, ni siquiera una imagen de Dios mismo creada por los seres humanos. La segunda esfera es la esfera de acción. El tercer y cuarto mandamientos afirma que el nombre de Dios y el sábado son santos. El nombre de Dios debe ser reverenciado y respetado. No se debe tomar en vano porque su nombre lo representa a él mismo, el único que merece ser adorado. La santidad del sábado se respeta la observancia al observar que equivale a la santidad en el tiempo, una santidad recurrente que vincula al Creador con el universo como mayordomos de la creación en un acto de aceptación e integración. La observancia del sábado incluye el descanso de las actividades cotidianas, la adoración del Dios verdadero, el respeto por la inviolabilidad del mundo creado, la restauración de la integridad del ambiente y la protección de los derechos de quienes trabajan para nosotros. La tercera acción o esfera, vemos los mandamientos quinto y séptimo, que asevera que la familia es sagrada.
Tanto el padre como la madre deben ser respetados. Y en ellos, Dios prohíbe la infidelidad en el matrimonio y la violación del mismo por una tercera persona. En la cuarta esfera de acción, los mandamientos sexto y octavo se protege a la humanidad. Nadie puede tomar la vida ni la propiedad ajena. Esto incluye expresar falso testimonio contra la vida de algunos semejantes en un tribunal, así como defraudar o retrasar el pago de los sueldos. Y la quinta esfera de acción, los individuos y la sociedad deben ser protegidos, ya que las palabras impías y los deseos pecaminosos podrían destruirlos. Así que Dios prohíbe expresar falsos testimonios como perjurar, hablar impíamente, suprimir la verdad, permanecer callado si alguien presenta un informe injusto sobre otra persona. Y Dios prohíbe codiciar la casa, el cónyuge, los siervos, los animales y cualquier otra cosa que sea del prójimo. O sea, en una ley moral que solo 10 mandamientos, Dios abarca todos los deseos y actividades de la familia humana. Por eso David dijo, amplio sobremanera es tu mandamiento, en el Salmo 119. Es como la palabra de Dios que permanece, las ordenanzas, las leyes, los preceptos y los testimonios de Dios que son para siempre. La ley de Dios, más específicamente los 10 mandamientos, refleja el carácter del Creador. Porque la ley de Dios siempre ha existido y existirá mientras que mientras Dios se mantenga inmutable y Él no cambia. Él no cambia. Por tanto, así como Dios siempre es el mismo, también Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Pablo en Hebreos 13:8. La ley de Dios, dice el salmista David en el Salmo 119, todos tus mandamientos son justicia. Y Juan lo resume con la siguiente expresión en 1 Juan 4:8. Dios es amor. Y el contexto de la definición que da Juan es una explicación de las actividades espirituales erróneas del anticristo. Aquellos que son de Dios podrán distinguir entre lo que es verdad y lo que es error. El error del anticristo es negar la misión de Cristo, porque niega a Jesús y con eso también repudia al Padre, porque el Padre y el Hijo son uno. Esta es una negación de compañerismo y conocimiento, incluyendo el compañerismo con el Hijo. Conocer a Dios como la fuente del amor no es algo teórico o especial. No es un conocimiento de su naturaleza divina. Más bien es un conocimiento de la forma de ser a través de una revelación progresiva, un conocimiento de su carácter. Y este conocimiento poderoso determina la forma de vivir y la conducta moral de la persona que ama a Dios.
y esa persona debe andar como Dios anduvo. Y como resultado, produce una vida de armonía con los mandamientos de Dios. Los mismos mandamientos antiguos que ahora se renuevan porque están cimentados en un amor real. Cuando los mandamientos de Dios quedan de esta forma edificados en el amor de Dios, no se produce ninguna clase de temor, ni siquiera respecto al juicio, sino una confianza. Y esa confianza en el día del juicio incluye la confianza en el juicio cotidiano de nuestra propia conciencia y en el juicio final al momento de la segunda venida de Cristo. Así que la ley moral de los 10 mandamientos define la forma en que un cristiano verdadero debería vivir, porque es la expresión del carácter de Dios o del amor de Dios, y como Él es, así nosotros somos en este mundo. Cuando no existía el pecado, el principio del amor gobernaba el universo, porque cada ser creado amaba a Dios y a los otros seres como a sí mismo. Y así, cuando el intérprete de la ley le preguntó a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El Señor le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. He leído a Mateo 22, del 37 al 40. Hermano, eso es la ley. La cema de Dios en el libro, en la revista Heraldo del 2 de abril de 1890, ella escribió: la ley promulgada desde el Sinaí es una transcripción del carácter de Dios. Nuestra justicia está en la obediencia a la ley de Dios por los méritos de Jesucristo. El hombre no puede cumplir con las demandas de la ley de Dios por sus propias fuerzas, sus ofrendas, sus obras. Todo está manchado por el pecado. Un remedio se ha provisto en el Salvador, quien puede dar al hombre la virtud de sus méritos y hacerlo colaborador con la gracia por la gran obra de salvación. Y termina diciendo, Cristo es justicia, santificación y redención para aquellos que creen en Él y quienes siguen sus pasos. Deberíamos meditar en la ley y el Evangelio, mostrando la relación de Cristo con la gran norma de justicia. He leído Review and Herald 2 de abril de 1890 de la Pluma Inspirada. Dice ella en el libro El deseado de todas las gentes, página 273, lo siguiente: si la ley de Dios hubiese podido cambiarse o abrogarse, Cristo no habría necesitado sufrir las consecuencias de su propia transgresión, de nuestra transgresión. Repito, si la ley de Dios hubiese podido cambiarse o abrogarse, Cristo no habría necesitado sufrir las consecuencias de nuestra transgresión, porque Él no cometió pecado. Él vino para explicar la relación de la ley con el hombre.
¿A qué vino? A explicar la relación de la ley con el hombre e ilustrar sus preceptos por su propia vida de obediencia. Y termina diciendo, la ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando se recibe en Cristo, llega a ser nuestro pensamiento. Porque el propósito de Dios es colocar esa ley en la mente. Y escribiré sus leyes en sus mentes y en vuestros corazones, dice el libro de Hebreos. Nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que inducen a pecar. Dios desea que seamos felices y nos ha dado los preceptos de la ley para que, obedeciéndolos, tengamos gozo. El deseado de todas las gentes, páginas 273 y 274. ¿Cuál es el concepto denominacional con relación a la ley de Dios? ¿Cuál es el concepto que tenemos? Nuestra doctrina establece diferencias claras entre la ley moral, los 10 mandamientos dados por Dios para toda la humanidad, y la ley ritual con todas sus regulaciones que gobernaba la liturgia de la religión judía. Estas diferencias requieren una base sobre la cual dichas discrepancias se puedan apoyar. Así como con los teólogos cristianos en general, múltiples teólogos nuestros han discutido el tema de la ley. Y la conclusión es que, aunque Pablo hace clara la cesación de la ley ceremonial judía, en ningún momento sugiere la anulación de la ley moral como está expresada en los 10 mandamientos. ¿Qué nos dice nuestra doctrina? Los grandes mandamientos, los grandes principios de la ley de Dios están incorporados en los 10 mandamientos y ejemplificados en la vida de Cristo. Expresan el amor, la voluntad y el propósito de Dios con respecto a la conducta y las relaciones humanas, y están en vigencia para todos los seres humanos de todas las épocas. Esos preceptos constituyen la base del pacto de Dios con su pueblo y la norma del juicio divino. Por medio de la obra del Espíritu Santo, dice nuestras creencias, las 28 creencias nuestras, dice que por medio de la obra del Espíritu Santo señalan el pecado y avivan la necesidad de un Salvador. Entonces dice el principio nuestro: la salvación es solo por gracia y no por obras, pero su fruto es la obediencia a los mandamientos. Es decir, si yo fui perdonado por Dios de pisotear la ley de Dios, ¿qué hace Dios? Me da su gracia para obedecer lo que yo estaba pisoteando. ¿Qué? Los 10 mandamientos. ¿Ven? Que es por gracia, no por ley. Ahora, esta obediencia, ¿qué hace? Desarrolla el carácter cristiano y da como resultado una sensación de bienestar. Es una evidencia de nuestro amor hacia Dios y preocupación por nuestros semejantes, porque la obediencia por fe demuestra el amor, el poder de Cristo para transformar vidas y por tanto fortalece el testimonio cristiano. Y nuestra doctrina se basa en ese criterio. La ley de Dios es una expresión de su pensamiento. Y como es la expresión de su pensamiento, la ley de Dios implica el carácter de Dios revelado al ser humano.
Como iglesia, recuerde que no enseñamos que la ley salva, sino que la ley de Dios, obedecida por gracia, produce un estilo de vida semejante al de Dios, que es su carácter expresado en sus 10 mandamientos, y nos capacita entonces para vivir en cielos nuevos y en tierra nueva. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.